gracia de Dios. Bien, hermanos, vamos a mirar los atributos de Dios y vamos a dar una introducción hoy. Después, con el tiempo, con los domingos, vamos a ir ampliando un poco más. Pero les voy a hacer una pregunta antes de ir a ello. ¿Hay algo de la Biblia que no entiendan? ¿Sí? ¿Poco o mucho? Mucho, ¿no? Los atributos de Dios son cualidades, características que se le atribuyen a Dios, que están en Él, en su naturaleza, en forma perfecta. Son cualidades que nosotros tenemos parcialmente, algunas son transferibles al ser humano, pero hay unas cuantas que no. Díganme una característica, un atributo de Dios. Santo. Inmutable. Omnipresente. ¿No? Estuvimos viendo algo en los viernes con Juan Carlos acerca de esto también. Bien, si Dios no cambia porque es inmutable, por ejemplo, ¿podemos entender esto? ¿Dios no cambia qué? Es inmutable, ¿no? ¿Podemos entender esto realmente? Dios no cambia. Entenderlo, ¿eh? No que entiendan que lo que estoy diciendo, no. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Pero puedo entender que Dios no cambia a través del tiempo. Por ejemplo, Dios no se envejece. Dios no se envejece, ¿no? Él tuvo un propósito antes de que formara todas las cosas, y ese propósito se cumple no importa lo que pase, no importa lo que se oponga, no importa nada, ese propósito que Dios estableció se va a cumplir. ¿Entienden eso? Sí, pero lo creemos. Porque nos encontramos con cada sorpresa a veces en nuestras vidas y podríamos decir, Dios está fuera de esto. Dios no sabía que esto iba a pasar. A Dios se le descontroló a alguien. A Dios se le descontroló a alguien. Bueno, eso no ocurre, hermanos, porque Dios es inmutable, entre muchísimas cosas. Todos estos atributos de Dios viven en Él, son unidos, perfectamente unidos, son y funcionan en una forma equilibrada y jamás se oponen el uno al otro. Por ejemplo, Dios es bueno. ¿Le ha pasado alguna vez a usted cosas que parece que son malas? ¿Sí? ¿Dios cambió por eso? ¿Sigue siendo bueno? Está bien. Después charlamos un poquito. Solamente son comentarios breves. Cosas que nos pasan. ¿Hacen a Dios malo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es bueno, ¿no? Hay pérdidas en nuestras vidas, hay muchas pérdidas. Puede haber pérdidas de posesiones materiales, emocionales. ¿Dios no nos ama? ¿Dejó de amarnos? No, nunca deja de amarnos. Esto es Dios, siempre es así, siempre es así. Después vamos a mencionar algunas de estas cosas. Ahora bien, lo que los atributos enseñan, ellos hablan de lo que Dios es, de quién es, de cuál es su voluntad para el hombre, siempre. Él se da a conocer a través de sus atributos y la mente del hombre, especialmente el hombre sin Cristo, le es imposible conocer totalmente a este Dios, al Dios verdadero. Imposible. ¿Piensa usted que hay porciones de su revelación que no podemos entender? Ya lo dijimos, ¿no? Sí, gracias a Dios, porque si no seríamos Dios. Gracias a Dios, que no todo podemos entenderlo. Miren lo que dice Deuteronomio 29:29.
Seguramente ustedes lo van a hasta decir de memoria. Pero el contexto un poquito, Dios estaba pactando con Israel. ¿Sí? Y dice, si ustedes hacen esto les va a ir bien, si hacen esto otro les va a ir mal. Dice, ¿no? Pero dice en el contexto que Dios enviaría, si ellos se vuelven contra Dios, enviaría tales plagas contra Israel, tales problemas en la tierra salada, abrasada por la ineficacia, que se iban a empezar a preguntar, pero ¿por qué Dios hace esto con su pueblo? No es Dios el que ama a su pueblo, ¿no? Y tendrían que decir las generaciones que vieran esto, versículo 27, por tanto, 26, 25, responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Dios estaba haciendo el pacto con Israel, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. ¿Le pasó esto a Israel? ¿Le pasó esto? Sí, le pasó. Dios no cambió, cumplió su palabra. No era porque era su pueblo amado que iba a dejar de castigarlo, sino que él dio el castigo, que se merecía la situación por desobediencia. Ahora miren lo que dice el versículo 29. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? La gente se pregunta, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué a mí? ¿Soy tan bueno? ¿No le hago mal a nadie? Yo trato de hacer el bien a la gente. Y los cristianos también. A veces pecamos de esta manera. Entonces Dios les dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Hay secretos de Dios? Sí. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo Dios? Miren, ustedes tienen tanto para ocuparse en entender lo que está revelado, no se preocupen por lo oculto. Lo que no vamos a entender, no lo vamos a entender y se acabó, no hay mucho para decir, ¿no? Entonces, no es para que nos preguntemos o digamos o aseguremos, Dios es injusto en esta situación conmigo. No, todavía no conozco esa parte de Dios, no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso, no se puede decir. Todavía Dios no me lo ha revelado, no me ha mostrado que Él no es injusto, que Él no es malo. Él lo dice, pero porque yo viva una, dos o tres o una situación inmensamente larga en dificultades, no quiere decir que Dios es injusto. Nunca, gracias a Dios, nunca lo va a hacer. Así que los misterios pertenecen a Él. No entendemos todo. Romanos capítulo 9. Vamos así un poquito. Vamos a ir pasando por pasajes rápidos, ¿tá? Romanos 9, 13 al 16. ¿Alguien puede buscar Romanos 11, 31 al 36, ya que estamos cerca? Romanos 9. Les dije 13 al 16. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto, hermanos, no está diciendo que Dios odió a Esaú. La idea es esta. El amor para Jacob fue tan grande que el amor para Esaú se ve pequeño. Pero nosotros vemos cómo Dios trató a Esaú también. ¿Sí? Así que, cuidado con algunas cosas, tal vez veamos alguna de ellas hoy difícil. Pero, entonces, a Jacob amé, mas a Esaú lo rechacé. ¿Sí? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál sería la respuesta? De ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Así que la pregunta no debería ser nunca, Dios es injusto porque no ha salvado a aquel. Más bien podría ser dicho, Dios es injusto porque me salvó a mí. Porque ¿quién merece la salvación? ¿Quién la merece? Así que Dios quiso aplicar su misericordia a aquellos que Él iba a salvar. Romanos 11:31, por favor, si lo lee rapidito. 31:36. 31:36. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien. Hermano, el contexto está hablando de lo que Israel le pasó, se apartó de Dios, y en la venida de Cristo, Dios somete a Israel, con igual que todo el mundo, pecadores necesitan a Cristo para la salvación. ¿No? Ahora, yo gentil, yo no judío, yo tengo que asombrarme de esto. Porque yo sé por la palabra de Dios, yo estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Todo salvado estaba en los planes de Dios antes de que Él creara todas las cosas. Todos los verdaderos salvados. Ahora lo que dice Dios aquí es que Israel desobedeció y que su gracia se extiende, estaba determinado por Dios, se extiende al mundo gentil. Así que mientras Israel cae en desgracia, el pueblo gentil levanta sus brazos. Llegó la luz a nosotros. Llegó la luz a nosotros. ¿Recuerdan cuando dice el nacimiento del Señor Jesucristo? Luz será a los gentiles. Se cumple la palabra de Dios. Ahora es un misterio. Es algo que yo no lo puedo entender de la manera que, no sé, capaz que tendría que entenderlo, pero no me parece. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra. Entonces Él nos dice, si yo voy contra esto, bueno, yo entendí las profundidades, las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Las entendí, porque soy mejor que Dios para explicar esto que es inexplicable. Sus caminos son insondables, sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Alguno de nosotros estuvo alguna vez delante de Dios para decirle, mira, me parece que te conviene hacerlo así? Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque Dios es Dios siempre. Siempre. Y la mente humana en pecado jamás podría meter en su cabeza a Dios. Jamás podría. Y el cristiano tampoco. Porque esto te está hablando a cristianos. Está diciendo, sorpréndase porque usted no le aconsejó y no tienes nada que sirva para que Dios te recompense. No te debe nada a Dios. Es misericordia, es gracia, es bondad. Es plan de Dios para tu salvación. Sus hechos soberanos del pasado, la inclusión de los gentiles en su plan de salvación por gracia, fueron planeados y cumplidos en Cristo. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Es Dios injusto? ¿Realmente podríamos pensar que eso es así? ¿Ama a Él de verdad? ¿Es verdad que Él no hace acepción de personas? ¿No luchan sus atributos uno contra el otro? ¿No genera una tensión en Dios mismo? No. No. A nosotros nos parece que sí debería generar una tensión, ¿no? Y todos sabemos cuántas cosas se hablan de esto, ¿no?
Porque lo que está escribiendo Pablo aquí en los Romanos, está diciendo, esto es como piensa el hombre. Así que les dice una declaración y dice, ¿es acaso injusto Dios? Y la respuesta es obvia que no. No, le escribe sabiendo lo que van a pensar. Y lo lógico es pensar, Dios es mayor que cualquier pensamiento humano. Y es perfecto. Isaías 55, 8 y 9, si alguien puede leerlo, por favor. Vamos rapidito por ahí. Isaías 55, 8 y 9. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Sí? ¿Nahuel? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy bien. Los que son hijos y padres acá, no se miren, ¿tá? ¿Alguna vez le hubiera gustado nacer en otra familia, no la que nació? ¿Le hubiera gustado haber nacido en el campo en vez de la ciudad o al revés? ¿Le hubiera gustado nacer en una familia rica? Y si es rico, ¿le hubiera gustado nacer en una familia pobre? ¿Le hubiera gustado vivir de otra manera? ¿Haber nacido en Estados Unidos, en los países más desarrollados? ¿Le hubiera gustado vivir en otra cultura? ¿Saben, hermanos? Nadie nace sin propósito. Nadie sufre sin razón. Nadie posee o pierde por su sabiduría o su negligencia. Dios es Dios. Y sus caminos, sus pensamientos, no tienen mucho que ver con lo que nosotros acá abajo creemos pisar o creemos pensar. Este es Dios. Un secreto poco entendido en el Antiguo Testamento, pero prometido, era la venida de Cristo a la salvación. Sabían que venía el Mesías, lo esperaban, pero cuando el Mesías llegó, todos quedaron pasmados. No puede ser esto. Lo mataron y cumplieron los propósitos de Dios. Hasta el diablo se puso en contra, por supuesto, y cumplió los propósitos de Dios. Lo que para los judíos fue mucho ruido, para los gentiles fue la alegría para siempre. El misterio de Dios fue revelado en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3. Efesios 3. Ese libro es profundo, ¿no? Versículos 3 al 6. Efesios 3, 3 al 6. Dice que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio revelado? Estaba oculto, sí. Junto con los israelitas, judíos convertidos, formamos el mismo cuerpo. Ese es el misterio. Pero en el Antiguo Testamento esto no se entendía totalmente. Las profecías vienen desde el mismo casi huerto del Edén, ¿no? Apenas se sale del huerto del Edén hay una promesa del nacimiento del Mesías. Y siguen las promesas, y siguen. Pero la gente no entendía todo. Se iba revelando de a poco la Escritura. Cuando Cristo viene, el cumplimiento, digamos que el misterio se acabó. Ese misterio se acabó. Sigue el misterio muchísimo, ¿verdad? Pero ese misterio se hizo luz al fin. En Cristo Jesús. Gracias a Dios. Hay una inclinación a ver lo inmediato, lo de aquí de la tierra, antes de ver lo que es eterno. Aún a polemizar en cosas que no resultan buenas y no preocuparnos de almas que se van al infierno. Las almas se siguen yendo al infierno. Entonces, no entendemos todo.
Pero entendemos una cosa. ¿Quién es el que salva? Jesús. ¿Hablamos de Él? ¿Hablamos de Él? Quiera Dios que sí. Hay una inclinación a creer que lo sé todo y a no reconocer que aún estoy aprendiendo. Hay una intención de conocerse a sí mismo, a elevar la autoestima, a profundizar en lo misterioso, antes que querer conocer más y más al Dios que transforma las vidas. Me encantaría ser sabio, me encantaría conocer ciertos temas y poder hablar con libertad de ellos, pero no podemos conocerlo. Apenas conocemos poquito. Pero ¿realmente conocemos a este Dios? ¿Conocemos a este Dios? ¿Y creemos en Él de todo corazón, de verdad? Algunos de los atributos de Dios son conocidos, otros tal vez no tanto. Voy a mencionar algunos, ¿sí? Pero si fallamos en creer que Dios es esto, alguno de estos atributos que viven en Él, entonces poco a poco nos vamos a ir convirtiendo en el centro de nuestra propia existencia. Porque nos olvidamos de Dios, de quién es Él. O no creemos en Él. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es eterno, Él es amor, Él es justo. Él es lleno de misericordia. Él es santo, es fiel, es soberano. Él es verdad. Entre una enorme cantidad de cosas. ¿Pero creemos esto? ¿Lo creemos de verdad y con todo el corazón? Tenemos que saber, la Biblia revela a Dios y lo ha hecho de una forma gradual. Y si creemos verdaderamente que el canon, la medida de la Biblia ha quedado cerrada, acá está todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. Todo lo que Él quiere que sepamos de Él. Ninguna experiencia nos va a decir quién es Dios. Va a confirmar lo que Él dice acá. Cualquier experiencia que tengamos, lo único que puede hacer es confirmar lo que dice la Escritura. Así que se desarrolla la historia de la palabra de Dios, lo que Él reveló, y llegamos al punto donde podemos decir esto. Ahora sí, tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. Ahora, la verdad es esta. Hay una gran porción de la Escritura que solo podemos creerla, porque no la vamos a entender. ¿Podemos entender esto? ¿Sí? Tenemos que creer. Yo tengo que creer que Dios es misericordioso, que Él es justo, y que esto, o es amor, que esto no, cuando se efectúa con nosotros, no está luchando un atributo contra el otro. Es Dios perfectamente justo y me ama perfectamente, aunque pareciera que están chocando dos cosas de Dios como trenes. No es así, no es así. Me gustaría mirar con ustedes una de las revelaciones más lindas de la Escritura, es el libro de Job, pero brevemente, ¿sí? Vamos a repasar algunas cositas. Porque este libro contiene el desconocimiento de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Quién lo ha conocido? Vamos a ese libro entonces, el libro de Job, y vamos a pasar por él bastante rápido. Bien, más o menos el contexto. Esto probablemente se haya escrito por Moisés, pudiera ser, por los indicios internos del libro, una historia real, no es una parábola, es una historia real, y el nombre de Job significa aquel que soporta penalidades. Y pobre Job dio honra a su nombre, ¿no? Sufrió y muchísimo. Ahora bien, hay pasajes de Job que son tremendos. Vamos a iniciar en el capítulo 10, porque conocemos un poquito la historia. Le caen muchísimas cosas sobre su vida, muerte, destrucción, pérdida,
pérdida de sus hijos, pérdida de su matrimonio. Y este hombre guardó cordura delante de Dios y la Biblia dice, hasta cierto lugar, al menos dice, en esto Job no pecó con su boca. Su corazón estaba dispuesto a aceptar. ¿Cuándo comienza a cambiar todo? ¿Se dan cuenta cuándo no? Cuando se le acercan los amigos. Ahí va, los amigos. Amigos son los amigos. Bueno, probablemente tenían una buena intención de ayudar, ¿no? Pero 7 días callado la boca no tenía mucho para decir. Pero comienzan a hablar. Y cuando abren su boca es para herir y lastimar a este hombre. Estos hombres dieron consejos a la persona equivocada. Hay personas que sí hay que hablarle como ellos aconsejaron. Pero no era este el caso, ¿sí? El capítulo, les dije 10, ¿verdad? Versículos 1 a 9, Job dice esto: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Esto es Job hablando a Dios, ¿sí? Y que favorezcas los designios de los impíos. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre ve? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, y sigue hablando. Era una profunda amargura. Pero Job comienza a cambiar la dirección de su pensamiento. Sería por el mal consejo de sus amigos, sería porque ahora estaba más confiado que nunca en que él era un hombre santo y que podía discutir con Dios, pero empezó a cambiar. ¿Piensan que Dios cambió? No. Dios conservó sus atributos en forma perfecta porque Job estaba cambiando, no era Dios. Las situaciones nos cambian, pero Dios no cambia. Gracias a Dios, ¿no? Si Él no hubiera dicho que por su misericordia es que nos mantiene con vida si no hubiéramos sido consumidos, si Él cambiara, ¿qué pasaría? Estaríamos consumidos. Así que gracias a Dios por su tierno amor para nosotros. ¿Puede el hombre tener problemas y acusar a Dios de sus problemas y consecuencias de sus pecados? No debería. Bueno, tenemos muchísimos versículos, pero el tiempo es bien tirano, dicen los que saben. Él quería en un momento razonar con Dios, en el capítulo 13. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Se puede razonar con un par, pero si yo tengo que ir a un juzgado, el juez tiene la potestad de decir, cállese que yo soy el juez. Y Dios es Dios. Dios es Dios. El sentido de querer razonar con Dios no era que voy a aceptar lo que Dios me diga, en el caso de Job. Era, voy a razonar con Dios, porque los contextos también dicen esto,
Yo le voy a hacer entender, le voy a hacer ver que yo no soy esta persona que esta gente dice. Que yo puedo defender mi causa delante de Dios. Puedo defender mi causa. Bien, hermanos, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? No sé si ustedes han vivido cosas así, si han hablado así, si han creído en algún momento que Dios ha sido injusto con sus vidas. Pero puede ocurrir. Y eso es falta de conocimiento de quién es Dios. Y si sabemos quién es Dios, porque lo sabemos por la Escritura, es falta de creer, de confiar que Dios no se está equivocando con nosotros. Que las cosas que pueden estar pasando, algunas son consecuencias de nuestro pecado, y Dios no nos va a abandonar en el pecado, va a restaurar nuestras vidas, y la otra es que Dios esté queriendo hacer algo bueno en nosotros y siempre lo va a hacer. Está queriendo tomar ese oro en bruto para sacarlo purificado. Razonar con Dios se puede, o más bien se debe. El sufrimiento sigue siendo intenso para el pobre Job. Sus malos amigos los llevarían a juicio sin derecho a un abogado. Y así ocurre a veces. Así ocurre a veces. Y eso trastorna el pensamiento de un creyente. El cuidado que tenemos que tener, hermanos, nosotros en nuestro trato personal es primero entender que nadie es más que nadie y que todos somos los mismos inmundos pecadores. Y que lo más que podríamos hacer, si un hermano cae en pecado, arrodillarnos a llorar juntos, a pedir misericordia para el que pecó y para mí que soy pecador, simplemente acompañándolo. Los amigos de Job lo hubieran condenado, lo hubieran llevado a un juicio, sin ninguna misericordia. Pero vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Job capítulo 33, miren que saltamos una cantidad, 33. Necesitamos leer un poquito a este valiente, un poquito. Hay muchos versículos. ¿Pueden leer todo esto ustedes? ¿Sí? Van a ver ustedes la entrada de Eliú en el capítulo 32. Eliú, este muchacho, para hacer un poquito de historia, esperó que los mayores hablaran, los tres amigos, y dice, por ejemplo, en el versículo 6, 32:6, respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, los viejos, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Así que hay una cosa que tenemos que tener mucho cuidado también. Bien, levante la mano quien cree que es sabio aquí entre nosotros. Sabio. Bien, es sabia. Dios los conoce a todos. Sí. Por eso tenemos, como yo que tengo 73 años, y estoy esperando que me llegue el momento que Dios indique para pasar a la otra vida. Muy bien, muy bien. Ahora, espera un poquito que voy a hablar yo. Espera un poquito, déjeme un poquito. Bien, aquí hay una señora sabia. Sus canas dicen que adquirió sabiduría en el tiempo. Y lo más sabio que dijo hoy está esperando morirse para estar con el Señor. ¿No? Bien, ahí hay sabiduría. No hay que estar todo el día con el Dios en la boca ni pidiéndole. Muy bien. Pidiéndole. Sino agradeciéndole hasta por las cosas malas. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos un poquito. Los hijos de Dios tenemos la tendencia a decir que los jóvenes no son sabios. Y la Biblia dice que los jóvenes son necios. ¿Con qué nos quedamos? Tenemos que ir a la Biblia.
Pero acá encontramos a una persona más joven, Eliú, que va a dar un paseo de cómo se debe ver a Dios, cómo lo estaban viendo los amigos de Job y cómo lo estaba viendo Job. Y este hombre debe ser considerado en todo el libro como el único sabio que abrió su boca para restaurar y no para condenar, para sacar del vacío a quien estaba vacío y para sacar lo malo en quien estaba mal. Miren el capítulo 33, versículos 31 al 33. Ya está hablando Eliú, ¿sí? Escucha, Job, y óyeme, calla y yo te hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. ¿Qué hizo Job? Se calló. Comenzó a entender que una persona que guarda mucho silencio puede aportar mucho más que alguien que me habló después de un silencio de 7 días, me habló para condenarme sin dejarme explicar lo que vivía. Y Job aceptó la sabiduría de este muchacho. Job hace silencio en el capítulo 34, el capítulo que sigue allí, versículo 7, ¿qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá el hombre el conformar su voluntad a Dios. A esto llegó Job. Se juntó con estos tres y parecía que llegó a pensar igual que estos tres. Lo adoctrinaron bien mal. Prácticamente le dijeron, mira, tenés que pensar que tu vida es una injusticia de parte de Dios. Y, de hecho, está diciendo, Job lo decía, seguramente con otras palabras, no vale la pena conformarse a la voluntad de Dios. No vale la pena. Eso es no conocer el carácter de Dios. Eso no es apreciar los atributos de Dios. Versículos siguientes, este hombre sabio, versículo 10, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Y sigue hablando. Versículo 16, si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre? Porque todos son obras de sus manos. ¿Se puede decir de un hombre algo malo y aceptarlo fácilmente? No debería, porque hay que comprobar si eso es así. Pero ¿se podrá decir algo contra Dios? ¿Se puede comprobar pecado delante de Dios? ¿Has podido comprobar tú que Dios ha sido injusto con tu vida? ¿Que Él no estaba contigo en los tiempos difíciles, cuando te parecía estar solo? ¿Puedes tú acusar a Dios de que Él no te ama? ¿De que Él no ha sido paciente contigo? ¿Puedes tú acusar a Dios de que su eternidad ha sido tan guardada para Él que no te ha dado eternidad a ti? ¿Ha llegado a eso? ¿Cómo aprecio los atributos de Dios? ¿Los amo? Miren un poquito más, por favor, versículos, capítulo 35, 1 al 8. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste,
¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, miren esto, si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Contra Dios. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú a Dios? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Queridos, ni nuestros bienes ni nuestros males afectan a Dios. Él no va a cambiar porque seas bueno. Y Él no va a cambiar porque seas malo. No sería Dios. Él no es padre para mimar y malenseñar a sus hijos, en ese sentido. Pero no es bueno para malcriar a los hijos. Él es justo, Él es recto, Él es sabio. Así que, si nosotros pensamos que mi vida va a dañar a Dios, estamos muy equivocados. Y si pensamos que vamos a agregarle algo a Dios, Dios va a ser mejor, porque yo hago bueno. No, Dios es Dios. Dios es Dios. Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. O sea, lo más que podemos hacer los seres humanos es dañarnos o ayudarnos. Pero va a ser entre pares. Si queremos hacer eso con Dios, no va a pasar, porque Dios es Dios. Capítulo 36. 5 al 7. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. O sea, es Dios con todos sus atributos, que se allega al hombre para que el hombre sea beneficiado. Es Dios con todos sus atributos. Él no es injusto. Él no trata diferente a uno y a otro. Él ha tratado a todos los pueblos por igual en Cristo Jesús. Él dice, la Biblia no hace acepción de personas, no hace acepción de pueblos. Ese es Dios. Así que podemos leer un poco más, pero precisamos llegar al final de este pasaje. Capítulo 37 termina Eliú de hablar. Capítulo 38 empieza a hablar Dios. Y cuando Dios empieza a hablar, Job no puede hacer nada. Dios le habla de su eternidad, le habla de su poder creador, le habla de su amor para la creación, le habla del sustento que Dios tiene para su creación, le habla de cómo se ha acercado al hombre, cómo ha cuidado detalles en la existencia de la humanidad y la existencia de las cosas. Dios le habla de todo esto a Job, de todo esto. Capítulo 42. Y todo lo hace Dios con preguntas, ¿no? ¿Dónde estabas cuando yo hacía tal cosa? ¿Qué hacías cuando yo hacía tal otra? ¿Puedes tú darme a entender por qué se comporta tal animal de esta manera u otra manera? Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Aprendió algo Job? Dios no es hombre.
Dios no es hombre. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. ¿Enseñó algo Eliú? Mostró eso, ¿no? Ahora, el libro de Job no está mostrando el sufrimiento de Job. Está mostrando a Dios, al Dios verdadero, al Dios que tiene todos los atributos, las bendiciones que Él tiene en su esencia, lo que Él es. Está mostrando a Dios haciendo algo con un hombre miserable. Que a la primera oportunidad que tuvo para desviar su mirada de Dios, lo hizo. Con sufrimientos terribles, ¿no? Pero si fuéramos nosotros, cuánto menos nos alcanza para dejar nuestra confianza real en Dios. Volvemos al principio, sus caminos no son nuestros caminos, los de Dios son seguros. Su pensamiento no es nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos son trabajosos, difíciles. Dios es difícil de entender para nosotros, pero son y deben ser sus pensamientos fáciles para creer. No le aconsejamos, recibimos su consejo. No agregamos nada a Dios, no le debemos nada. Perdón, Él no nos debe nada. No estamos, Dios nos ha endeudado con nosotros. Él es Dios. Dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hemos entendido el Evangelio? ¿Hemos entendido? Cristo es el centro de nuestro mensaje. Nosotros jamás podríamos entender a este Dios si Cristo no estuviera en nosotros. No hay un ser humano que pueda decir con honestidad, con sinceridad, estas cosas, si no tiene el Espíritu de Dios en su ser, si no crea la palabra de Dios. Así que, hermanos, creamos en Dios. No importa lo que pasemos, no importa lo que ocurra, Dios es el mismo siempre. Como dice la Escritura, ayer, hoy y por los siglos. Ese es nuestro Dios.